Hola, bienvenidos al espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, donde semana a semana reflexionamos sobre el gran desafío de nuestros tiempos, la alteración del clima. Según encuestas, la mayoría de las personas vemos dicha problemática como un asunto urgente y estamos dispuestos a hacer algo al respecto. Los especialistas señalan que la acción con más impacto es votar por gobiernos que tengan una agenda climática clara y acorde al tamaño de la crisis. Sin embargo, eso no significa ir a las urnas y luego cruzarnos de brazos. Por fortuna, podemos hacer algunos ajustes en nuestra vida diaria que al sumarse contribuyen a mitigar el cambio climático. Uno de esos ámbitos es el de la alimentación. Para abordar el tema, hoy hemos invitado a Laura Rosano, presidenta de la Red de Agroecología del Uruguay y coordinadora nacional de la iniciativa Slow Food. Vamos a conocerla al regreso de nuestro recorrido por las noticias climáticas del planeta. El pasado 25 de octubre, el huracán Otis arrasó con el puerto de Acapulco, un importante centro turístico mexicano, dejando al menos 46 muertos, 59 personas desaparecidas, 580,000 damnificados y daños económicos por $16,000 millones. Nadie vio venir la catástrofe. Según el portal de noticias de la revista Science, los modelos por computadora predijeron vientos máximos de 100 kilómetros por hora y los meteorólogos dudaron que alcanzara siquiera la categoría de huracán. Sin embargo, Otis rompió récords de intensificación y tocó tierra como huracán categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson, con vientos de 265 kilómetros por hora. Tal comportamiento es atribuible a tres factores: las temperaturas crecientes del océano, avivadas este año por el fenómeno de El Niño, mucha humedad en el aire y poca cizalladura del viento. Los científicos temen que con el cambio climático, las tormentas como Otis se vuelvan más comunes, pero aún es difícil afirmarlo. Protestas masivas estallaron en Panamá luego de que el 20 de octubre de este año se promulgara la Ley 406 sobre la mina de cobre más grande de Centroamérica, que mide 12,000 hectáreas y está ubicada en bosque protegido. De acuerdo con medios locales e internacionales, la norma consiste en un nuevo contrato para que Minera Panamá, filial de la compañía canadiense First Quantum Minerals, extraiga, procese y exporte el metal durante al menos los próximos 20 años. El gobierno aprobó dicho proyecto en tiempo récord, pese a que tiempo atrás había sido declarado inconstitucional. Los panameños salieron a las calles para exigir la derogación de la ley y el presidente del país, Laurentino Cortizo, propuso resolver el tema mediante una consulta popular, pero el Tribunal Electoral descartó esta opción. En gran medida, la ciudadanía rechaza la actividad minera debido a su alta demanda de agua, lo cual termina impactando al Canal de Panamá, ya de por sí afectado por la sequía asociada al cambio climático. Tras una serie de incendios forestales que devastaron el centro de Portugal en 2017, un grupo de jóvenes demandó a 32 países europeos por no hacer lo suficiente para proteger a la población de los daños del cambio climático. Ahora mismo, el juicio correspondiente está llevándose a cabo en la Corte Europea de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, Francia, y se espera un veredicto a finales de la primavera o principios del verano de 2024. Associated Press reportó que los acusados son Gran Bretaña, Suiza, Noruega, Rusia, Turquía y los 27 estados que conforman a la Unión Europea. Quienes demandan tienen entre 11 y 24 años y dicen contar con pruebas de que los gobiernos son capaces de reducir las emisiones que calientan al planeta pero deciden no hacerlo. Los jóvenes alegan que se están violando sus derechos humanos y confían en que un fallo favorable obligue a los países a acelerar sus esfuerzos climáticos. Cuando hablamos de combatir el cambio climático,
A menudo olvidamos el impacto del uso de la tierra. Resulta que la agricultura, la silvicultura y otras actividades semejantes combinadas son responsables de 1/4 de las emisiones globales de efecto invernadero. Por eso, urge voltear a ver alternativas más sostenibles, como la agroecología. En los albores de la humanidad, las personas subsistíamos gracias a la caza y a la recolección de lo que ofrecía la naturaleza. Hace 12,000 años esta dinámica cambió con el origen de la agricultura y actualmente estamos muy lejos de producir los alimentos como lo hacían nuestros ancestros. Uruguay es un claro ejemplo de lo que nos ha sucedido. Bueno, Uruguay es un país productor de alimento, es un país de 3 millones de habitantes que tiene gran variedad de producción de alimentos, desde carne, lácteos, frutas y verduras, pero ha cambiado en estos 25 o 30 años la cultura alimentaria y la agroindustria de producción de alimentos. Hemos pasado de producir alimentos a producir forraje o commodities, cambiando la matriz en una producción de soja transgénica y también de biocombustible. Las consecuencias no se han hecho esperar y son evidentes en lo que comemos. Eso ha afectado muchísimo el conseguir alimentos frescos y de precios más accesibles, pensando solamente en la exportación. Entonces hubo un gran cambio también en la cultura alimentaria de los uruguayos en estos últimos años. En esta crisis la gente como que empezó a pensar más en lo que consumía, de dónde venía el alimento, qué era lo que estaba llevando a la mesa, y ahí hubo como un vuelco en pensar más la forma de producir ese alimento en nuestro país. A pesar de esa reflexión, Laura Rosano opina que aún hace falta mucho trabajo de información y de educación alimentaria para que la gente vuelva a consumir comida local, estacional y sana como la que se produce en las chacras de Uruguay. A través de las dos organizaciones, tanto la Red de Agroecología como Slow Food, se ha empezado a trabajar mucho en el acceso al alimento de forma directa, en los mercados de cercanía, en las compras de canastas, en el abrir las chacras a los consumidores para que compraran directamente y no pasaran tanto tiempo en un supermercado o en una distribución de alimentos. Y además la agroecología no es tampoco solo un pensar de un tipo de producción, sino que también tiene toda una carga social, ¿no? Todo esto de que hablamos del arraigarse a la tierra, el quedarse en el lugar, el vender directo, el que los que trabajan ahí tengan una remuneración justa. Se ve todos esos aspectos, no solamente que el producir sin químicos. Se trabaja también mucho en todo lo que es la parte de educación y de las chacras abiertas, que la gente sepa cómo se planta, cómo se cosecha y cómo se comercializa ese alimento. Este boom de la agroecología se vio influenciado por la emergencia sanitaria de COVID-19 y se manifiesta especialmente en la población joven. Jóvenes están volviendo a la tierra y quieren tener tierra para poder cultivar de esta forma. Uruguay tiene un sistema de préstamos de tierras que se llama el Instituto de Colonización, que son tierras del Estado que se prestan a productores familiares para que se asienten en la tierra y puedan cultivar y producir. Y estos últimos años muchos jóvenes se han volcado a la tierra. En estos últimos 3 años, con el cambio de gobierno, el Instituto de Colonización tuvo un cambio de políticas y no está tan dirigido a los jóvenes, pero hay mucha demanda y eso significa que hay como una esperanza de que la agroecología vuelva a ser una forma de cultivo, porque era como se cultivaba antes y cómo la gente se asentaba antes en la tierra para producir, vivir y estar en comunidad también. La transición que nota e impulsa Laura Rosano conlleva además nuevas maneras de organizarse en torno a los alimentos. Los productores familiares siempre están en grupos de productores. Tenemos nosotros en la Red de Agroecología regionales que están en el territorio y se nuclean para comercializar, para hacer intercambio de saberes, para utilizar un sistema de certificación que se llama SPG, Sistema Participativo de Garantías, que garantiza al consumidor y garantiza a los demás productores una forma de producción
limpia, agroecológica, y toda esta forma de nuclear grupos de productores, de nuclear consumidores a través de esos productores en mercados o en grupos de compra, fortalecen estos sistemas alimentarios que ya desde hace mucho tiempo la FAO lo pronosticó como la forma de alimentar el mundo. Sabemos que la forma esta de monocultivo industrializada, de tener la semilla como una patente propia y no que esté en manos de los productores, no ha dado resultado, porque no es la falta de alimento por la que la gente pasa hambre, sino es por la distribución de esos alimentos y en qué manos están los alimentos. Entonces la agroecología la vemos como un sistema democrático y un sistema que puede llegar a producir comida y sustento a muchas personas. La agroecología es capaz de brindar seguridad alimentaria a una familia, una comunidad o una nación, pero requiere de políticas públicas. Porque sin políticas públicas dirigidas a la promoción y a la ejecución de proyectos agroecológicos es muy difícil. Hace unos años acá en Uruguay se autorizó un Plan Nacional de Agroecología, se aprobó una ley de un Plan Nacional de Agroecología que tenía muchas puntas dirigidas hacia políticas públicas del Estado, ¿no? Que pudieran trabajar con diferentes proyectos para promover la agroecología. Desde las universidades, con estudios de carreras que se orienten hacia la promoción de la agroecología, desde estudios de marketing, porque un producto también necesita todo ese trabajo, de educación alimentaria en las escuelas, de educación alimentaria para los adolescentes, de educación sobre agroecología para los futuros agrónomos y futuros técnicos, en trabajos en procesamiento de productos para los grupos de productores y trabajo con mujeres rurales para procesar esos alimentos y poderlos vender. Entonces como que abarca muchas áreas. Y la promoción a través de las políticas públicas es muy importante. Una experiencia en Brasil demuestra que esto es posible y así lo describe Laura Rosano. Las compras públicas estaban dirigidas hacia los productos agroecológicos y de producción familiar. Eran los productos número 1 en las compras públicas para escuelas, para hospitales, para cárceles. Y teniendo ese lugar de venta, la producción agroecológica familiar fue creciendo porque había una demanda de ese producto. Y era porque había una política de Estado dirigida a que esos alimentos formaran parte de la alimentación escolar primero, porque teniendo alimentos sanos es cuando promueves una población sana, y ahí, si vamos a hablar de costo, relación en gasto de salud pública, es mucho mejor invertir en salud que después invertir en medicamentos para prevenir o para combatir enfermedades. Observaciones del IPCC sugieren que tan solo en Europa, transitar hacia la agroecología significaría cortar las emisiones de carbono de la región en un 47%, sin afectar su seguridad alimentaria. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura define a la agroecología como una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social. Casi siempre en la agroecología no hay un solo tipo de cultivo, sino que si tenemos una chacra de hortalizas, esa chacra de hortalizas también va a tener animales que van a producir ese abono que vamos a necesitar para la tierra, y se va a utilizar mucho la rotación de las tierras. Vamos a plantar abonos verdes y vamos a descansar la tierra para que luego esa tierra esté muy fértil para volverla a trabajar. De este modo, lo que hace la agroecología es imitar los procesos de la naturaleza, propicia la biodiversidad y fomenta la interacción de las personas. No es el solamente pensar en producir en corto tiempo y en poco espacio, sino que, por ejemplo, yo soy una productora de frutas nativas del Uruguay, que hicimos todo un rescate de frutos nativos que se habían dejado de cultivar en Uruguay y se comenzaron a cultivar.
Y mi forma de plantarlo fue de forma agroecológica. Demoró un poco más tiempo en que los árboles tuvieran un buen tamaño y una gran cantidad de kilos de producción, pero yo tengo muy bajos costos de insumos, porque en realidad lo que nosotros hacemos es plantar abono verde al pie del árbol, después cortarlo y tirarlo al pie del árbol nuevamente o volverlo a enterrar. Ya casi no regamos porque el suelo está tan fértil y tan cubierto de la pradera natural del campo que absorbe bien el agua y no se va. Entonces es todo un proceso que uno va aprendiendo porque vas respetando y viendo qué productos podés plantar ahí, ¿no? Los agricultores familiares de todo el mundo son reservorio de estos saberes. A ellos les debemos la producción de alimentos de forma agroecológica. Se está trabajando mucho con la rotación de ovinos y de bovinos con campo natural, que comen en una parte, rotan a otro lugar, esa pradera vuelve a crecer. Digo, es todo como que lo vas aprendiendo a medida que te vas interiorizando en el campo. Yo soy de ciudad, hace unos 15 años que soy agricultora ecológica. En realidad soy una aprendiz de agricultor porque voy aprendiendo siempre a medida que voy quedándome en el campo. Pero estos grupos de productores lo que tienen es estos intercambios de saberes que uno se junta con otro productor y va aprendiendo, y la mejor forma es en esa práctica de ver cómo se comporta la naturaleza, en dónde está situado el campo, qué tenés alrededor, cómo proteger las áreas de efluentes de ríos, de arroyos, de lagos, de proteger el agua también, de no hacer un gasto excesivo de agua, del tratamiento de nuestras propias aguas, del lugar de producción. Se trabaja mucho con energía solar, los insumos, producimos nuestros propios insumos biológicos para controlar alguna plaga. Otro de los beneficios de la agroecología es que no necesitamos tierra para ser parte de ella. Así lo precisa Laura Rosano. Los grupos de compra compran directamente a chacras agroecológicas y lo que hacen es que, por ejemplo, en un edificio de 20 apartamentos, 20 familias se juntan para armar un grupo de compras. 2 de esas familias van a ser las que compren y vayan a buscar al predio los productos y se van turnando y van haciendo la compra. Y luego lo que se hace también es visitar el lugar donde se planta y ahí tener como un contacto directo con el productor y conocer qué es lo que planta, cómo lo hace, y ese acercamiento favorece las dos partes. Se trata de un sistema tan versátil que inclusive puede ponerse en práctica en las ciudades. Luego también se está trabajando mucho con las huertas urbanas, en lugares, en baldíos o en parques donde la municipalidad permita tener una huerta. Se trabaja mucho con vecinos produciendo una huerta, no tanto para producir alimento que abastezca a todos, sino tener un contacto con la tierra y conocer los procesos de la tierra y los tiempos. Saber cuánto demora en crecer algo, cómo se cosecha, cuáles son los cuidados. Entonces eso también nos va a bajar un poco la realidad de qué es lo que comemos y cuánto tiempo y cuánta dedicación conlleva producir alimentos, y que los alimentos están vivos y que no viene todo en caja igual de colores. Es más bien como una terapia educativa o de acercamiento a la naturaleza, esto de las huertas urbanas. Para quienes viven en zonas demasiado urbanizadas, tales alternativas pueden sentirse lejanas o costosas, pero un proyecto agroecológico muchas veces está más cerca y es más accesible de lo que imaginamos. Tener una huerta en las escuelas con los niños, acercar ese tipo de educación a los niños también hace un cambio en la alimentación, porque entramos a conocer diferentes procesos, diferentes sabores. Un alimento que cultivaron y que cosecharon los niños lo van a comer aunque nunca hayan probado, por ejemplo, algún vegetal. Entonces, lo mejor es eso, que en la ciudad se den acercamientos a los cultivos desde las huertas urbanas,
desde las visitas a los productores y armar estos grupos de compra que lo que hacen es que nos acercan a los productores, zafamos de los grandes urbes de supermercados y de estos monopolios del alimento, que no es un alimento sino que es un producto, y entramos a conocer quién es el que produce la comida que comemos sana, y ese contacto ya nos cambia muchísimo la cabeza. Laura Rosano hace un llamado a replantear nuestras decisiones y a ejercer el derecho a elegir qué comer y cómo comer. Cuando nos acercamos a un mercado de cercanías, en México hay varios mercados que son proyectos de slow food, mercados de la tierra se llaman, donde está el productor vendiendo su producto, donde podemos hablar con él, saber que el producto tiene una cara, tiene una familia detrás, tiene gente que está produciendo esa comida de forma sana. Los precios no son más caros, en realidad hasta son más baratos. Primero porque lo vende directamente el productor. Después en salud, lo que ganamos en salud cuando comemos algo que no tiene cargas de agrotóxicos, que no son ultraprocesados, que tienen variedades de semillas, variedades de especies que son estacionales. Todo tiene su estacionalidad y durante el año encontramos varios productos que podemos ir incluyendo en nuestra dieta. Lo que pasa es que la dieta y la cultura alimentaria se ha ido cambiando a medida que ha ido creciendo la industria alimentaria, que la industria alimentaria no tiene cultura alimentaria porque es algo que inventaron. Parece que la agroecología no dará marcha atrás, pero en el camino tendremos que defender sus ventajas frente a la que quizás es su principal enemiga, la globalización. Los dueños de la comida y los dueños del agua son 3 o 4 empresas que están en todo el mundo. Lo que tenemos que empezar a hacer para mí es educar, informar, juntarnos, tratar de formar redes con los productores, con los consumidores, con los educadores, con los campesinos, con los indígenas, con toda esa sabiduría ancestral que tienen, y empezar a armar núcleos, porque yo creo que es la única forma que nos podemos llegar a salvar y a poder revertir todo esto. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Muchas gracias por haberme acompañado. Se despide de ustedes Iván Carrillo. Hasta la próxima.